vengo, qué vergüenza, me hacen quedar mal con los que van a ver el video después, no saben por qué estoy haciendo estas caras. Queridos televidentes, estamos haciendo esto porque me toca cortar y volver a empezar porque son muy indisciplinados, pero los que están viendo allá están concentrados. Decíamos que lo primero que uno tiene que sacrificar y transformar antes que el alma y el espíritu es el cuerpo, porque Jesús decidió entregar su cuerpo todito por ti, todito. ¿Y con qué pecamos? Con el cuerpo. Pecamos con la boca, con los ojos, con los oídos, con las manos, con los pies, con lo que hay entre las rodillas y el estómago. Con todas las partes del cuerpo pecamos. Entonces tú tienes que empezar a cuidar el cuerpo, pero hay cosas donde nos vamos a una exageración, o sea, nos vamos a los límites y ahí es donde opera la religiosidad y lo contrario a la religiosidad. Entonces yo quiero que hoy tú entiendas que hay dos tipos de cómo la gente está viendo la vida. O sea, se van a extremos totales y no están en el medio donde está Jesús hablando de verdad, donde está el Espíritu de Dios. Entonces, como nosotros tenemos que imitar a Jesús, y el versículo que más me encanta a mí es que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, como yo sé que es el mismo, yo tengo que creer que cuando yo leo la palabra, el profeta me está hablando a mí. Pero ese profeta, ¿quién fue el que le habló? Dios. O sea que yo estoy escuchando al profeta, pero estoy escuchando realmente la voz de Dios. Cuando tú me estás viendo aquí, no es Lina. Lina está hablando lo que los profetas le dijeron a Lina, pero a Lina sabe que lo que los profetas dicen es lo que Dios dijo, más lo que Dios habla a mí. Así tienes que ser tú. Saber discernir con la palabra, no tragar tampoco entero, sino vivir lo que está pasando. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, cuando Jesús nos muestra y nos da ese ejemplo, y por eso digo el mismo ayer, hoy y siempre, es porque la Biblia dice que tú y yo debemos hacer las mismas cosas y mayores de las que hizo Él. Entonces, si Él dio todo su cuerpo, hasta la última gota de sangre por ti, nosotros debemos hacer parecido. Entonces, igual. Entonces sucede algo. He hablado con muchas mujeres que se han criado o han aprendido, y hablo de mujeres porque casi todas son mujeres, pero bueno, me acordé de otros hombres que viven una vida religiosa llena de prohibiciones. Entonces creen que al prohibir mi carne de cosas que no son tan trascendentales, estás privándote de disfrutar una vida. Entonces se están enseñando en las iglesias que Dios es aburrido. Por eso la gente está reacia, porque miran que Dios es aburrido, porque hay cosas que se prohíben al cuerpo que no ha mandado Dios, y hay cosas que son diversión en el cuerpo. Yo hablé, por ejemplo, hoy con una cristiana que dice que ver películas o, por ejemplo, ir al cine, eso es pecado. Sí, es que hay que ver el contenido, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo, por ejemplo, un joven o una familia que llega a la iglesia? Van un domingo, no pueden ir a un cine. Y si eso es pecado, hay muchas cosas que son pecado. Pero hay libertinaje también en las personas que no son religiosas, hay religiosidad extrema, pero ya no es prohibiciones, sino que ya se van al extremo de que nada es pecado tampoco. O sea, ¿me están entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender a lo que quiero ir? Entonces, por ejemplo, no hay un libertinaje en las niñas hoy, aquí no pasa, quisiera que en esta iglesia no pase, que se vienen un domingo con sus escotes, con unas minifaldas. Bueno, no vamos a juzgar a los que lo hacen, están en un proceso todavía, pero como ustedes se están formando para líderes, no debería haber una líder haciendo eso. Entonces las niñas son con sus minifaldas, con su escote, y el papá ve que está saliendo, están acortejando a la niña y salen. Entonces el papá dice: mijo, necesito hablar con usted, siéntate en la sala. Entonces lo sienta en la sala.
¿Usted qué intenciones tiene con la hija mía? Bueno, y el papá ya sabe cómo se viste, ¿cierto? ¿Usted qué intenciones tiene con mi hija? Dígame lo que más le gusta de mi hija. Y dice el niño, suegro, a mí lo que más me gusta son las aretas. Las aretas, sí. Sí, pero las que tienen el ombligo, suegro. O sea, se enamoran de nada, o sea, y no toman en serio las niñas. Y grave si está pasando ¿dónde? En la iglesia. Grave si está pasando en la iglesia. A ver, yo no digo que es pecado, porque eso no lo digo yo, eso te lo dice el Espíritu Santo. Si te haces unas cirugías de checas, de pompis, yo me las hice, pero no fue para nada malo. Bueno, pues, calladitos. No, yo soy enemiga de las cirugías, no me gusta. Y resulta que si tú te la haces con la intención de verte sexy, que el mundo te vea preciosa, pueden haber varias cosas ahí en ti. Entonces tú tienes que saber para qué te la hiciste. O sea, ve al fondo de cuál es tu interés. ¿Por qué las quieres grandes? ¿Por qué las quieres chiquitas? Si fue por salud o por autoestima. Entonces buscas eso en otros lugares como verte linda y hermosa, o lindo y hermoso, buscando en otros lugares o en otras cosas. Entonces hay que ver tú para qué te pones hermoso, tú para qué te vienes lindo a la iglesia, o sea, cuál es la intención de por qué te estás poniendo lindo y por qué estás cuidando tu cuerpo. Entonces vamos a Hebreos y empezamos con Hebreos 13:7. Esa fue una mini introducción pues ahí para lo que vamos a hablar. Y dice así: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. ¿Qué pasa en las iglesias? Tú sigues el ejemplo de los líderes. Y hoy con la misma mujer que hablaba, que tuvimos una liberación complicada, porque hay mucha religiosidad. Quiero que me presten atención a esto. Hay tanta religiosidad que se preocupan de cómo estás luciendo externamente con su falda larga, se está cubriendo todo su cuerpo, pero ¿saben qué hay adentro? Algo que no agrada a Dios. Le preguntaba cuánto se ama de 1 a 10 y se ama 1. Y ese es el peor pecado que tú puedes tener. Es el peor pecado que entristece a Dios, porque tú eres creación de Dios. El cuerpo como te lo dio Dios, flaco, gordo, alto, chiquito. Y si tú te desprecias, es como si le dijeras a Dios: no pudiste con algo mejorcito, pues mira lo que hiciste, te vaciaste en mí pues. Me echaste mucho barro, mira cómo me dejaste la panza. Pero después de eso vamos a mirar si es que te echó mucho barro o tú no te has cuidado tu cuerpo. Porque nos metemos la mentira de que eso es maldición y herencia y por eso somos gordos. Yo he bajado 30 kilos. Pero cada vez yo siento que le estoy fallando a Dios si no llego al peso normal. Cuando Jesús derramó sangre, ¿ustedes creen que esa sangre estaba llena de triglicéridos? ¿Sí o no? No. Ustedes se imaginan sangre derramada y que nosotros recibimos dizque la sangre de Jesús, y uno bien gordo y con triglicéridos y recibiendo la sangre con triglicéridos de Jesús. No, pues valiente gracia. Y peor, tiene la sangre llena de triglicéridos y recibes una sangre santa. Pues qué combinación. Entonces yo entré a un proceso donde los triglicéridos los tenía súper altos. Yo no me podía poner un jean, no podía. No era capaz, porque no, pues sí era capaz, pero el jean no era capaz conmigo. Y yo empecé fue a cuidarme, porque yo pienso qué cosas puedo comer, y todavía estoy en el proceso, porque si no estaría pesando 55 kilos. Y estoy en un proceso donde cada vez yo analizo qué llevo de mercado a mi casa, qué le estoy dando a mis hijos, cómo nos estamos alimentando,
Comer en exceso es malo y aguantar hambre también es malo, pésimo, si tú no tienes unos horarios balanceados. Si tú no estás cuidando el templo que es del Espíritu Santo, estás pecando. Tienes que cuidar y comer en las horas, nutrirte de frutas. Entonces, la sangre de Jesús era pura, no fue sangre sucia, infectada que derramó. Él ofreció la mejor sangre, la pura, la santa. Entonces Él nos ofrece eso a nosotros, y nosotros ¿qué le estamos ofreciendo? Triste, ¿cierto? Porque no nos importa, el chicharrón es bueno, pero cómelo de vez en cuando. Cómelo de vez en cuando. Cada que tú haces algo, te tomas en exceso el licor. Yo no voy a hablar acá que es pecado o no. También hay religiosidad en eso. Tú te puedes tomar una copa de vino con una pasta o en una fecha especial, pero no que se convierta que tienes fechas especiales cada 8 días. Usted me dijo que en fecha especial, aquí tengo la lista, todo septiembre, y como jugué amigo secreto en el colegio, en la oficina, en todas partes, entonces, usted dijo fechas especiales. Y sin embargo yo pienso eso y yo digo, bueno, no es por condenar a nadie, simplemente guárdate de las cosas que saben que van a afectar tu hígado, que van a afectar tu cuerpo. Cada órgano de tu cuerpo le pertenece a Él. Todo tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los ojos. Entonces, en el primer versículo que leímos, dice que tú debes imitar a la gente que te está enseñando. Entonces yo quiero que tú imites lo que yo estoy haciendo también, porque es duro, ¿cierto? Y sobre todo con la comida paisa, ay no. Y a mí que me encanta comer y probar cosas diferentes. Entonces, imítame un poquito, porque no me imita del todo, porque si no vienen puros gordos aquí a... Entonces, el ejemplo es de la fe, de lo que yo estoy haciendo. Dice, y sigan el ejemplo de su fe. Yo te estoy hablando de fe cuando te hablo de comida, de lo que haces. ¿Cuántos hay aquí que todavía fuman cigarrillo? Pero eso no lo haces en tus fuerzas. Cuando tú eres consciente de que este templo está dañando los pulmones que le pertenecen a Cristo. Entonces vamos a hablar de los sentidos. ¿Qué haces con tus ojos? ¿Cómo pecas con tus ojos? Lo que decía el pastor Johnny ahorita, te metes a ver cosas en internet y no todo es necesariamente pornografía. Hay muchos pecados que con los ojos estás haciendo, te metes a ver cosas que no edifican. Todo lo que no edifique es contaminación a tus ojos, y lo que entra por los ojos va a tu corazón. Entonces yo quiero que tú examines las dos cosas. La definición de vianda bíblicamente es la comida que tú llevas a tu estómago, pero también la comida espiritual, y vamos a hablar de la vianda. La vianda espiritual es lo que te estoy diciendo, que entras por tus ojos, que va al corazón, a tu espíritu, que entra por los oídos, que escuchas tú para que lo que tú dejas entrar te contamine tu espíritu. ¿Qué sale de tu boca cuando tú hablas y hablas de alguien o declaras como que las pague? ¿Para qué la hizo? De malas, como el muñequito, de malas. Mentira, Dios los bendiga. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, grábenselo para siempre, Hebreos 13:8. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de esto? Y lo hablé al principio. Porque hay muchas doctrinas que se preocupan por tu exterior y no por lo que hay en el corazón realmente. El primer mandamiento que te llama Dios es... Y ellos no tienen la culpa, pero que escuchen y cambien la forma de renovar su mente cada día, quiten religiosidad. Porque si Dios dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces resúmeme esto. Si se ama a uno, ¿cuánto va a amar al prójimo? Entonces Dios ve cómo estás vestido. ¿A Dios le importa? No, pero lo contrario también es malo. Si tú te amas mucho a ti mismo y por eso te vistes como para lucir y mostrar lo que tienes, ¿a Dios le agrada eso? Entonces hay que
basarte y hacer y procurar un equilibrio que agrade a Dios. Tu vida debe llevar un balance y un equilibrio sin exagerar, ni ser religioso, ni tampoco el libertinaje. Hasta ahí vamos. Porque tú debes ser un líder donde usted está aprendiendo. ¿Cuántos están aprendiendo a ser sacerdotes y líderes aquí? Pues a eso fue que vinimos. Entonces tú tienes que mostrar que todo lo que se te ve lo tienes adentro, que estás cuidando la forma de comer, la forma de vestir. Si tienes que estarte tomando pues una cerveza cada 8 días, si tú te tomas una cerveza es porque te agrada, tiene alcohol y lo vas a hacer es quién sabe cuándo, de vez en cuando. Porque si tú dices, no, yo solo me tomo una cerveza, pero todos los días por la noche o cada 8 días, entonces te estás tomando solo una cerveza. O sea, mira qué inyectas. Para mí es tan pecado tú tomar licor como comer algo grasoso, porque estás dañando una parte de tu cuerpo. Es tan pecado tú vestirte sexy como decir mentiras, como que cuando abrazas a alguien es mentira el abrazo que está saliendo, pues la falsedad. Entonces dice, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Tú ya sabes lo que es, no te dejes llevar. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quien los siguen. Entonces vamos a analizar esa parte y por qué, y con entendimiento. Dice que no te dejes cautivar por ideas extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia que viene de Dios y no depende de reglas ni alimentos que nada sirven. Solo el Espíritu te dice qué cosas debes comer y tú sabes qué cosas son grasosas, qué cosas te hacen engordar, qué cosas te limpian, y si no, investígalo. Este cuerpo no te pertenece y tú no debes ser bipolar. No debes ser bipolar cuando actúas de diferentes formas. Y te voy a poner un ejemplo cuando tú eres bipolar. Tú vienes a la iglesia y entonces te hablan de prosperidad, de que debes dar el diezmo. Y dices, wow, qué palabra, dame un sobrecito. Y diezmaste. Porque tú quieres probar a Dios en tus finanzas y sabes que Dios te va a bendecir. ¿Estamos? Y al otro día llegas tarde al trabajo, te comportas mal y haces que te despidan. Ahí eres bipolar. Porque en la iglesia estás diciendo, mira mi sobre, pero estás haciendo algo para quedarte sin trabajo, de donde proviene la bendición. Entonces ahí eres bipolar. Lo mismo aplícalo con la comida, aplícalo con todas las cosas. Entonces tú tienes que hacer las dos cosas, sembrar en el reino y diezmar, pero no debes ser perezoso, debes darla toda para que tengas la bendición en la acción de todas las cosas. Tú dices, hay noche de milagro, sanidad, y el Señor te sanó, te desintoxicó el organismo, y al otro día, uy, no, es que no me aguanto las ganas del cigarrillo, fumemos. ¿A dónde quedó tu sanidad? ¿Dónde quedó? Eres bipolar, porque tú decidiste que oraran por ti porque querías ser sano, pero luego tomas una actitud donde sabes que ¿qué? De que no estás sagrando y estás ensuciando el templo del Espíritu Santo. ¿Cierto? Vamos a 1 Corintios 7:35. Entonces, lo primero que vamos a entender hoy es que mi cuerpo no me pertenece. Yo quiero que tú entiendas eso, que hasta para comer tú tienes que orar, hasta para mercar tú tienes que pedirle sabiduría a Dios que lleva a tu casa. Ahora voy a traer una pesa para que nos pesemos aquí todos los martes. Bueno, entonces, y ahora, no todo se ve en el peso. ¿Cuántos flacuchentos hay aquí que no se alimentan bien? Ya la tiraron pues con los gordos. ¿Ve? ¿Cuántos flacuchentos hay aquí que tampoco se alimentan? O que comen mucha grasa y no engordan. Porque eso pasa también. Comen mucha grasa y no engordan. Me escucho, tengo los oídos tapados. Y dice en 1 Corintios 7, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida,
Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. ¿Por qué habla Dios de eso? Porque un soltero, pues Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero la humanidad no. Antes no había tanta ayuda pornográfica con la tecnología. Los apóstoles no los veía uno en YouTube viendo pues las conejitas Playboy, ¿cierto? No había cómo distraerse un poco con la pornografía. De pronto le hacían un rótico a las carpas cuando estuvieran vistiendo a las muchachas y eso. Pero no había eso. Ahorita hay más tecnología y más acceso al pecado, porque ya hay más cosas para pecar. O sea, Satanás ya llegó al punto de que les pone a los pelados, distrae a los papás para que no vigilen los hijos, una cantidad de cosas. Entonces dice que los solteros, que sería lo ideal, como ya entendieron que fornicar, que tener sexo no agrada a Dios, entonces, ¿en qué se va a entretener un joven, por ejemplo? Si no va a ser en eso. Dice la Biblia, lo acabamos de leer, un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos de la misma manera. Una mujer que ya no está casada o nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en su cuerpo y espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposo. Entonces, muchachos, mientras ustedes estén jóvenes, disfruten a su esposa, a su esposo, que es Jesús. Usted es la esposa de Jesús ahora, así sea su nombre. Disfrútelo a Él, vívalo a Él, porque luego vas a tener que partir cuando te cases, tiempo para agradar a tu esposo, a tus hijos y a Dios. Queda más poquito tiempo, porque tú ya tienes que repartir esos tiempos. Disfruta la juventud amando a Dios, haciendo el amor con Dios. ¿Cómo haces el amor con Dios? Disfrutando esas palabras que penetran hasta lo más profundo. Muchachos, New Life in Jesus fue creado para que tú te enamores de Dios y de ese amor sin medida repartas a Medellín. A eso nos llamó Dios. Disfruten los solteros eso, porque también es pecado cuando tú estás casado y no disfrutas a tu esposo y a tu esposa, porque ya tienes triple obligación, y si tienes hijos mucho más. Entonces disfruta como joven ahora que estás soltero, o si no estamos jóvenes pero estamos solteros, mientras el Señor nos da novio o novia o marido o marida, ¿cierto? Como diría Chávez, como diría Maduro, marido o marida. Les digo que esto para su propio beneficio, no para imponerle restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Distraernos, los jóvenes, lo menos que podamos distraernos. Si hay un novio que te está alejando de la presencia, ese no es. Así sea cristiano. Si hay un novio que te roba el tiempo y tienes que estar hablando con él por teléfono y te está robando tiempos de oración, de Biblia, de edificarte, ese no es. Porque nunca debe estar el amor primero para el novio, ni para la amiga, que para él. Tienes que entregarte y consagrarte a él. Cuando yo le hablo a los jóvenes de esto, yo pienso y digo, uy, no, que a mí me hubieran enseñado esto en mi juventud. Y si ahorita Dios ha hecho tanto en 5 años, y ha hecho mucho, porque ustedes han visto lo que Dios nos está revelando, ¿cuánto harán ustedes? Entonces yo hubiera anhelado, pero la voluntad de Dios fue otra, no es hacerlo ya, de que yo hubiera conocido de esta manera a Dios y que me hubieran enseñado a enamorarme de Él y que me hubieran mostrado que Dios es divertido. A mí me mostraron que Dios era divertido, pero era tan divertido que consentían el pecado. Vivir en santidad es lo más hermoso que tú puedes vivir. Tú puedes orar sin cesar. Mira, no tienes que estar moviendo los labios. Tú oras espiritualmente hacia adentro. Y yo les enseñé una oración, y para los que no
las saben, se las voy a volver a enseñar. Tú le dices a Jesús todos los días: Jesús, toma de mí mi adicción al cigarrillo, mi pereza, mis rabias, mi autocondenación, el juzgar a los demás. Toma todo eso de mí y dame de ti todo lo que tú quisieras, lo contrario de eso. Dame obediencia, dame gozo, dame responsabilidad en el trabajo, dame amor por los demás, dame prosperidad, porque vamos a hablar también que Jesús fue próspero, ¿cierto? Él tuvo cosas, vivió como hombre, pero le escogieron el mejor papá y la mamá para que tuviera todo lo que necesitaba. Dios escogió la mejor familia para eso. Primera de Corintios 7:1. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Y ahí lo voy a comparar con las viandas. Dice: es bueno abstenerse de relaciones sexuales, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. O sea, si tú vas a estar pecando y pecando, cásese, si es que le hace mucha falta, porque es que hace falta. Yo oía a un pastor que decía: pero ¿por qué me haces esto? Por la noche, cuando me despierto, están cantando el himno nacional y yo, ¿qué culpa pues? Y son cosas involuntarias que tiene que pasar biológicamente. Entonces decía: ¿por qué? Pues porque es una forma de tú también hacerte fuerte. Entonces uno, ¿por qué le diría a Dios? Entonces, ¿por qué me hiciste con tanta rabia? Lo mismo, tienes que mirar tus debilidades y cómo tus debilidades las dominas tú y no te dejas dominar por Satanás en cada debilidad. Entonces dice: el esposo en 3 debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa satisfacerlas de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Cuando tú eres soltero, el cuerpo no te pertenece, el cuerpo le pertenece a Dios. Ojo con eso. Todo lo que tú estés haciendo con tu cuerpo, si no lo estás haciendo conforme a la voluntad de Él, tú le estás fallando a Dios. Ese cuerpo todito le pertenece a Dios. Pero cuando tú te casas, el dueño, ahí no interfiere Dios para lo que te voy a decir. Ese cuerpo le pertenece a tu esposo y a tu esposa. Tú no te le puedes negar. Y dice la Biblia, solo para que se pongan de acuerdo si van a estar en oración y no hacerlo. Entonces ninguno de los dos se puede negar o satisfacerse con otras cosas, o el adulterio o lo que ya conocemos. En la Biblia dice: solo van a dejar de tener relaciones cuando se pongan de acuerdo para orar. No dice al revés, no dice solo van a dejar. ¿Cómo fue lo primero? Sí. Eso. Pero es que entendemos al revés. Entonces dice, solo no van a tener relaciones sexuales cuando ¿qué? Cuando van a orar. Y entonces los cristianos entienden al revés. No voy a orar porque es que voy a tener relaciones sexuales. Ya dicen es al revés. ¿Cierto que no es así? No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse. En abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, para entregarse más de lleno. Yo ni tiene la culpa de eso. Limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Los que están casados aquí, y cuando a ustedes les toque ir a las casas a enseñar, porque usted dice: ¿y esta para qué está hablando de matrimonio? Yo con ganas de casarme y no tengo con quién. Porque tú vas a tener parejas o vas a ir a las familias, y los jóvenes también con sabiduría. ¿O usted cree que Jesús no aconsejaba a las familias, a los esposos? Pues obvio, y él tenía relaciones sexuales. Obvio que no. Entonces, tú debes saber que los esposos no se deben negar el uno al otro y se deben estar disfrutando todo el tiempo, ¿cierto? Ahora no me entiendan que todo el tiempo es todo el tiempo.
que van a llegar a la casa del pastor y la pastora y entonces están en calzoncillos. Pues no. Entonces dice que por tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración, después deberán volverse a juntar al fin de que Satanás no pueda tentarlos. Mira, no dejes que tu esposo sea tentado por otras cosas. Tú debes ser la tentación para tu esposo. Él debe ser la tentación para ti. Entonces cuando vayas a hablarle a una pareja le dices, tiéntelo. ¿Qué le vas a hacer? Entonces apaga la luz y dice, yo te tiento. No, así no es. Eso es tantear, eso es tantear. Eso les digo a modo de concesión, no como mandato. Entonces vamos con la siguiente. Entonces yo quiero que tú sepas que hoy vas a renunciar a cosas que están pasando en tu cuerpo y que espiritualmente. Mire que Jesús habla acá y a través de Pablo dice que no nos gocemos en los placeres de la carne, que es la fornicación, y habla de laxivia, lujuria, pero está hablando también de las viandas. ¿Cuáles son las viandas? La comida espiritual, lo que entra, lo que comes por los ojos, lo que comes por tus oídos, lo que va a entrar a tu espíritu, qué cosas estás dejando que entre a tu espíritu. Entonces estoy hablando de comida espiritual, de comida física, y que lleves un equilibrio entre lo espiritual, entre la comelona. Lo que entra aquí por la comida va la letrina, dice la Biblia. ¿Cuál es la letrina? El sanitario. ¿Cuál lavadero? Hombre, allá se va usted. Dios mío, no me inviten a lavar la ropa a su casa. Entonces, lo que Dios me ha hablado a mí es que yo debo enseñar y vivir un equilibrio. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué está entrando a mi estómago? Pero miren, lo que entra por el estómago sale por la letrina, pero lo que entra por tu espíritu ahí se queda, haciéndote daño a ti y a los demás. Entonces, es más peligroso, pero tú tienes que cuidar tu cuerpo porque Jesús nos dio el ejemplo de cuidarlo. Si tú cuidas tus ojos, lo que entra por acá, lo que entra por los oídos. Oh, escuchen lo que les voy a decir, porque es el cuerpo lo primero que tienes que cuidar. Porque si tú dejas entrar por los ojos cosas que a Dios le agradan, por los oídos, escuchas, oyes, hueles, ¿cómo se va poniendo tu espíritu? Estás transformando tu espíritu. Está nutriendo tu espíritu, está nutriendo tu alma. Entonces, primero es el cuerpo para que el alma y el espíritu estén renovados, transformados y bien alimentados. Romanos 6. Y pongan cuidado. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo. Nosotros debemos estar muertos y bien muertitos. ¿Un muerto qué puede hacer? Y dice muertos al pecado. O sea que si estamos muertos al pecado, es difícil que pequemos. Entonces nos debemos declarar muertos al pecado en todos los sentidos. Y lo dice la Biblia. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Nosotros nos dejamos controlar. Nosotros dejamos que el pecado nos controle, que Satanás se burle de nosotros. Cada que tú consientes el pecado, Satanás dice, ay, otra vez cayó este pobre bobo. En una liberación, un demonio nos dijo a nosotros, los cristianos son bobos, así lo dijo. No saben el Dios poderoso que tienen y nosotros que tenemos menos poder que ellos, hacemos más. ¿A ustedes no les parece muy triste eso? Que tenemos al poderoso, el que nos ayuda a todo, y que los demonios nos tratan de bobos. Así nos dijo, que los cristianos somos bobos porque no sabemos cuánto poder puede hacer Dios en nosotros. Dependemos muchas veces de las personas, si nos miraron, si me miraron feo, si me abrazaron, si me pagaron lo que me debían, pero no estamos preocupados de lo que Él nos está dando cada día y de lo que nos puede dar y de lo poderoso que es. Y dice, ¿cómo? 6:11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder y vivos para Dios por medio de Cristo. ¿Por qué dice vivos para Dios por medio de Cristo? Porque si Cristo no está en ti, tú no vas a ser capaz de hacer nada. Lo harías en tus fuerzas.
Y ahí está muy clarito cuando dice, para Dios por medio de Cristo Jesús. Tú honras a Dios y le obedeces por medio de... Yo en mis fuerzas no he hecho nada, se los garantizo. Cuando yo leo cada versículo y lo impregno y digo, te obedezco, porque sé que esto te entristece, porque sé que si mi sexualidad está desviada, sé que eso a ti no te agrada, o si tienes dudas busca ayuda y te explicamos, porque sé que si hablo mentiras está desviado también y no lo puedo hacer, porque sé que si estoy consumiendo algo que daña mis pulmones, mi cuerpo se intoxica, ¿yo qué tengo que hacer? Buscar ayuda en Cristo. Solos no podemos. No lo sigas intentando en ti mismo. Cada vez que tú renuncias a algo, es Cristo el que actúa por ti. Mi esposo dijo algo en estos días que me encantó, que fue algo muy revelador, me fascinó, y el Espíritu Santo se lo reveló en una mañana que estaba estudiando. Decía, si Cristo está en ti y tú estás enfermo, ¿a quién le pertenece la enfermedad? ¿A quién? Dime. A Cristo. Entonces que la cargue Él, no la cargues tú. Y Él ya se la llevó a la cruz y ya pagó. Entonces no declares tengo cáncer, estoy enfermo, porque si tú decides hacer lo que hace Cristo, tú no estás enfermo, la enfermedad le pertenece a Cristo y Él verá qué hace con ella, renuncia a ella. Ahora, tú no puedes ser religioso y decir renuncio a la enfermedad, porque uno a veces le habla a los cristianos religiosos, rechazo esa palabra. No, tú no tienes que rechazar, tú tienes que actuar, muestra con hechos y también ora, las dos cosas son importantes. Entonces, yo he estado orando por personas en estos días y en unas veo sanidad y en otras no. En las que no veo sanidad o los que se demoran más para recibir la sanidad es simple y llanamente por una sola cosa. Dígame la palabra. No, pues sí, pero ¿por qué no tienen fe? Si yo no obedezco lo que Él me dice, no estoy renovando ni transformando mi espíritu ni mi cuerpo. Entonces, ¿a Dios qué le interesa más? ¿Sanarte del cáncer? ¿O como hacía cuando vino Jesús, tus pecados te son perdonados? ¿Cómo va a perdonar Él algo a lo que yo no he renunciado? ¿Cómo va a perdonar en la mentira si yo sigo consintiendo la mentira? Entonces si yo digo, perdóname, no vuelvo a decir mentiras, ¿ahí qué pasó? Me perdonó y de una vez la sanidad. Con la que les cuento que teníamos hoy, ¿sabe cuándo empezó a obrar la liberación? Cuando no se había empezado, porque ella se fue como concientizando del pecado, de la religiosidad, y solo con estar hablando, ella decía, sentí que salió algo de mí, que se paró, que estaba en los pies, se paró y se fue. Cuando ya fuimos a hacer la liberación, ya casi no había nada, porque ella se fue arrepintiendo, fue renunciando, y ahí empieza una liberación. O sea, hoy ustedes están siendo libres y no se han dado cuenta. Aquí hay libertad hoy, desde la prédica que dio Johnny hasta esta, porque cada que tú caes en cuenta del pecado y lo renuncias y estás arrepentido, se va el que te tenía, ya no tiene nada que hacer, ya no hay, porque ya no tiene a quién hablarle, ya no tiene a quién darle órdenes, ya no tiene a quién seducir, porque tú ya sabes que eso no lo vas a hacer. Cada que tú vayas a hacer algo, tú dices, Jesús haría esto, Cristo el que está en mí lo haría. No, no lo haría. Entonces tú vas a imitar a Cristo en todo lo que haces. Jesús sería el mejor empleado, entonces no seas mediocre. Jesús sería el mejor estudiante en la universidad, sacaría las mejores notas. Jesús sería el mejor cantante de adoración. Entonces, ¿qué hace un cantante de adoración? En la intimidad en la casa, no solo cuando venga al altar. ¿Ustedes creen que nosotros solo preparamos estos temas cuando venimos acá? Nosotros estamos en constante preparación con el Espíritu para poder tener aquí, delante de Dios, la honestidad y la transparencia de que no solo preparamos un texto, esto no es una clase universitaria. Aquí estamos hablando desde el Espíritu de lo que Dios alimenta cada segundo y cada hora del día. En este momento yo estoy hablando contigo y yo estoy orando internamente. Internamente mi espíritu está diciendo que el Señor está tomando cada corazón y lo está transformando. Usted puede estar orando ahí sin estar moviendo los labios.
declarando desde el Espíritu lo que tienes que hacer. 12. No permitas que el pecado controle la manera en que viven. Tú te dejas controlar. ¿De qué? De las rabias. Ay, hoy sí me voy con toda para mi casa. Y llega, recibes llamada, coges el WhatsApp o se acuesta. ¿Por qué muchas veces tú estás cansado en la noche y no eres capaz de orar? Hay muchos factores. Comes comida pesada en la noche, entonces ya estás pesado, ya estás durmiendo. Entonces, cuando Dios dice, mira, y te voy a dar otro secreto, ama a Dios con todo tu corazón y con todas tus. No es que yo voy a tomarme la cáscara sagrada con mis fuerzas a ver qué sale. No, con todas tus fuerzas a Dios se le ora cansado o con la mente despejada y descansada. Cansado te duermes. Por mucha intención que tengas te vas a dormir. Entonces depende a qué horas te acuestas, qué comes en el día, qué tipo de deporte estás haciendo. Ahí sí yo me pelo porque no he hecho. Yo me predico también, tengo que hacer. En estos días hacemos una clase de rumba. Entonces, o fútbol, vamos a jugar fútbol. Entonces, pero no me inviten, yo los veo. No permitan que el pecado te controle, tú te dejas controlar y Satanás se ríe de ti. Y eso es literal, porque en las liberaciones hemos tenido personas que ven a los espíritus burlándose. Porque cuando tú no quieres renunciar al pecado, Satanás dice, mírenla como la tengo dominada. Vea, ahí lo manda y se fumó otro cachito. Vea, ahí está con el novio y que no iban a hacer nada y vea ya en lo que van. Y yo le cuento, jóvenes, usted empieza y eso no lo para nadie. Sí se para, pero no lo para nadie. Y ustedes tienen que ser conscientes de eso. De que un beso mal dado, ¿a qué lleva un beso? O sea, te estoy advirtiendo, porque a todos nos pasó. Y las mujeres de pronto no tienen tanto peligro, pero si tú seduces mujer a un hombre, ahí ya con él ya perdió. Usted tal vez no, pero él ya perdió, ¿cierto, hombres? Y no es para que se rían. Y eso que ya estuvieron en la conferencia de sexo y noviazgo y no lo han superado. 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento para servir al pecado. Es lo que les estaba hablando ahorita. ¿Qué parte de tu cuerpo tú usas y permites que sea instrumento para ir al pecado? Estamos viendo revelación de palabra, ¿cierto que sí? Porque es que usted no puede leer la Biblia así de corrido y no saber qué te está diciendo Dios. Analiza si tu boca es para el chisme, porque es que también en la religiosidad nos han enseñado que el sexo es el único pecado. ¿Cuánta pereza tienes? ¿Cuánto fastidio te da orar, hablar con Dios? ¿Y yo qué le digo? ¿Y ahora qué hago? ¿Tú qué oras? Lo que está en la palabra. Tú no puedes orar lo que tú... Si no te salen palabras, es porque no lees la Biblia. Cuando tú oras es reclamando y dando gracias por las promesas que Dios hace. Tú tienes que orar con el lenguaje de Dios, el lenguaje del cielo. Tú no puedes orar con palabras que el chocolate por la mañana, ay, los albóndigas, el huevito duro, cocina. Gracias, Señor, amén. Tú tienes que hablar es palabras del cielo para que se cumpla, para que Dios diga, tú le oras a Dios cualquier cosa y Dios dice, ¿y este qué está hablando? ¿Está hablando en otras lenguas? ¿De dónde? No, pues chino no es, porque yo me conozco todos los idiomas, pero en ese idioma a mí no me habla, mi hijo. Hable bien, hable. Como cuando usted le dice a alguien que habla enredado, hable bien, mi hijo. Así le dice Dios a uno. No le entendí, mi hijo, perdió la trasnochada, perdió la madrugada, porque no hablaste palabras que están en la palabra, que Él mismo las hizo, y si Él las hizo es porque quiere que su pueblo, sus hijos, le hablen en ese mismo lenguaje. Es como que usted se vaya a vivir donde una familia china, los muchachos, y entonces le dice el chino, entonces, ¿qué pues, hombre? Dame la arepa y el chicharrón. Ah, bueno, deme eso pues que tengo mucha hambre. Y usted no sabe qué le están dando. ¿Ah? Así mismo es Dios. Entonces Dios le dice, ah, bueno, yo le doy eso pues. Y no era lo que usted quería.
¿Ya? 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento. En cambio, entréguese completamente a Dios. Entréguele los ojos. Y yo pongo un ejemplo. Es como si yo voy a su casa y usted, bienvenida pastora, siga, siéntese. ¿Y dónde me siento? En este pedacito, siéntese. Bueno, sienta ahí. Y usted, ahí, bueno, y no me invitó a la casa y es que a comer. Entonces, ya vamos, le trae la comida a la sala. Yo he ido a partes donde me dan tanta confianza que entro, ayudo a servir, preparo, entro a la comida. Pastora, venga, mire la habitación de nosotros, mira el closet, mira mira la cocina, mira el patio, mira la piscina. Así es con Dios. Usted le dice, Jesús, hola, solo entra hasta la garganta. No entra a mi corazón, no entra a mis pensamientos, no entra a mi estómago, no me toque el estómago, déjeme que me gusta comer esto, calladito, ahí no. Así somos con Dios, le damos permiso de entrar a algunas áreas, no a todas, y Dios dice, entréguelas todas, entregue sus oídos, que todo lo que tú hagas, tú sepas que si estás agradando con los órganos que Dios te ha dado. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva, así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Cuántos instrumentos tienes hoy para agradar a Dios? Y que a partir de hoy tú sepas que cada parte de tu cuerpo es un instrumento que Dios te lo regaló para que lo agrades a Él, no es para otra cosa. Si tú creías que era para otra cosa, estabas equivocado. Perdió la academia. Vuelva al primero. Porque es que todo lo que tú tienes es para agradarlo a Él. Y todo lo que Él te va a dar, si tú no eres consciente que es para agradarlo a Él, no te lo va a dar. Si tú estás enfermo y esa sanidad no la vas a usar para agradarlo a Él, nunca vas a ser sano. Te vas a morir. Qué pena que yo te diga esto. Te vas a morir. Porque si tú ya sabes y conoces la verdad y tú no vas a ser usado por Dios, no vas a vivir. Ahora, si la pastora me dice, ¿por qué murió? No estoy diciendo que no nos podamos morir, Dios sabe qué hacer, ¿cierto? Porque Él tiene el tiempo para cada persona. Pero yo creo en donde Dios dice que tendrás larga vida sobre la tierra, y hay promesas, y yo creo en las promesas de Dios. Yo me quiero dejar usar de Dios hasta que esté viejita. Pues más viejita, no se van a reír, más viejita. El pecado, no se rieron, ay, gracias. El pecado ya, o están dormidos. Los voy a hipnotizar cada que yo diga eso para que no se rían. El pecado ya no es más su amo. Porque cada que usted va a obedecer a una mentira, a la lujuria, usted le dice al diablo, vaya, mire esa pornografía y mira lo que están dando. Sí, señor. ¿Se acuerdan? Vaya, insulte al vecino. Sí, señor. ¿Se acuerdan del comercial? No le hable, deje que ella le pida perdón. Él te va a sanar sin que renuncies a las otras cosas, siga como va. Lo importante es como usted luzca por fuera, no por dentro. Así somos. Somos el amo de nosotros es Satanás. Y así no debería ser. O sea, debería decirle el amo de nosotros es. Hable con autoridad lo que le va a decir Satanás. Hoy digo y decido que tú no eres más mi amo. Mi único amo se llama Jesús de Nazaret. 15. Ahora bien, no es el que más grite, el que lo grite para adentro, de verdad que lo viva. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Usted ya deja de ser esclavo de Satanás para ser un esclavo del Padre. Yo me imagino esto. Ustedes han visto las marionetas, o eso fue en mi época. Que hay un titiritero acá o un marionetero así, y mueve y corre el títere para allá, o el que está acá y le hace las manitos así. Así tenemos que dejar que sea el Padre con nosotros.
que si Él quiso mover las manitos, claro que nosotros tenemos que tener voluntad, obviamente. Pero lo que quiero decir es que para donde tú vayas, Él es el que te está dirigiendo, como las marionetas, moviéndole de un lado a otro. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero ahora gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón a las enseñanzas que hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado, se han hecho esclavos de la vida recta. 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. ¿Eso es una opción o es un mandato? Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue esa consecuencia? Que ahora tan avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en condenación eterna. Pero ahora quedaron libres por el poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad, que dan como resultado la vida eterna. Y 23 dice, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna, y siempre dice por medio de Cristo, todo es por medio de Él. Entonces yo a ti te estoy diciendo hoy, ¿quieres ser esclavo de Satanás? ¿Quieres ser esclavo de Dios? Entonces renuncia hoy a cosas que tú no eres capaz, y tú vas hoy a hacer un balance y descubrir que tu cuerpo hoy ya no es tuyo, que si tú quieres sanidad tiene que ser a un precio, a renunciar a cosas que tú has creído que no son pecado y que pueden ser libertinaje. O si tú eres religioso, hay cosas del mundo que te estás privando que son sanas para Dios y tú crees que es condenación. Entonces el Espíritu te da, mira, ¿por qué están agregando tantos jóvenes a esta iglesia? Porque hay santidad primero, porque a cada uno se le dice, pero se le muestra un Dios divertido. Es que Dios es divertido. Yo no me imagino a Dios en el cielo diciendo, bueno, ¿qué se lo orgullarán a pasar? Pues yo no creo. Hay libertad y habrán muchas cosas para tú disfrutar. Kevin va a poder gritar en el cielo y nosotros no lo vamos a oír, no nos vamos a dar cuenta. Va a hacer todo lo que quiere hacer. Vamos a orar y yo quiero que haya una actitud en ti. Mira,